Muchos no entienden lo que la Biblia nos enseña acerca de la iglesia. Así que por algunas semanas vamos a estar en este tema y estaremos, como dije, examinando la naturaleza de la iglesia y la función de la iglesia, o sea, qué es y cómo funciona. Así que creo que va a ser un estudio de beneficio para cada uno de nosotros. Lo que informa y define lo que una iglesia es y cómo su ministerio se lleva a cabo, solo se determina por lo que el Nuevo Testamento nos dice. La instrucción es clara en toda la Escritura, particularmente en el Nuevo Testamento, sobre lo que es la iglesia. El Nuevo Testamento es la palabra de Dios. Este es el mensaje de Jesucristo a su iglesia. La manera que el Nuevo Testamento define a la iglesia del Señor Jesucristo es tan válido en ese momento cuando sucedió como lo es hoy. Nunca cambia, nada cambia. Ustedes recuerdan, por ejemplo, Lucas se dirige a la primera iglesia allí que nació en Jerusalén en el día de Pentecostés. En el capítulo 2 de Hechos leemos estas palabras, comenzando con el versículo 41. Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 almas. Primera iglesia, 3,000 personas, más o menos. Y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, versículo 42, y a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Noten el énfasis de la primera iglesia. Esto es lo que la iglesia de Jesucristo ha hecho desde el comienzo y continuará haciendo hasta que el Señor venga. Predicación del Evangelio, edificación de los santos por medio de la instrucción o la enseñanza de los apóstoles, la comunión de los creyentes y la celebración de la Santa Cena, o la Cena del Señor. Y por supuesto, todo esto cubierto en oración. Estas características de la primera iglesia resumen el ministerio de toda iglesia cristiana. Sin embargo, muchos y muchas iglesias hoy se han apartado de estas prioridades y están inventando ministerios, actividades, eventos que se hacen pasar por ministerio pero que no lo son porque no tienen su origen en la Escritura. Y es algo triste. Muchas iglesias están confundidas en cuanto a lo que el Nuevo Testamento enseña sobre la razón primordial de la existencia de la iglesia. En lugar de llevar a cabo un ministerio a la luz de la palabra de Dios, que es lo que uno esperaría que toda iglesia hiciera, están siguiendo patrones seculares, han adoptado filosofías, estrategias humanas para alcanzar a la gente. ¿Por qué? ¿Dónde comenzó todo esto? El comienzo de este desvío y de todo desvío es dejar a un lado lo que Dios dice y pensar que la Biblia es un libro anticuado cuyo contenido posiblemente sea irrelevante para el hombre moderno y de alguna manera tiene que ser mejorado. Como si la palabra del Dios vivo, quien es el mismo hoy, ayer y por los siglos, tuviera que ser modificada, editada tal vez, cambiara o tenga diferente significado hoy para la iglesia de lo que tuvo en el primer siglo. Jamás. Como si Dios hablara de una manera distinta a diferentes culturas, a diferentes tipos de hombres y diferentes épocas. Nuestra meta como congregación es hoy y siempre ha sido identificarnos con la iglesia que el Señor Jesucristo define en el Nuevo Testamento. Y eso es lo que estaremos haciendo en esos días. No depende de lo que esté de moda hoy, ni en la iglesia contemporánea, ni los vientos culturales y sociales de la época moderna. No tenemos que inventar la iglesia ni sus ministerios, ya fue revelado. Es lo que Dios dice y con esto debemos comenzar. Cuando hablamos de la iglesia en el Nuevo Testamento, entonces debemos comenzar teniendo presente ciertas doctrinas fundamentales. Lo que define la iglesia se encuentra en la Escritura. Y estas doctrinas son, por decirlo así, los parámetros que confinan y definen la iglesia. Entonces, cuando hablamos de la iglesia, debemos primero pensar en verdades teológicas.
Comenzamos con lo que Dios dice acerca de la iglesia. Debemos tener una teología de la iglesia. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, una teología es simplemente el resumen de todo lo que Dios dice en su palabra sobre un tema específico. Cuando hablamos de la teología de la iglesia, que se llama en términos teológicos eclesiología, no podemos simplemente pensar en un pasaje que nos explique todo lo que debemos conocer acerca de la iglesia, sino que debemos cubrir múltiples pasajes y categorías doctrinales que nos enseñen aspectos de la teología eclesiástica. Veamos entonces brevemente hoy, porque no tenemos todo el tiempo del mundo para hacer esto, pero brevemente veremos ciertas doctrinas que nos enseñan o nos brindan un panorama bíblico de lo que es la iglesia. La primera doctrina que quiero mencionar y elaborar un poquito es la doctrina de la elección. La elección. Cuando mencionamos la elección, obviamente muchos cristianos se les para el pelo, les da indigestión. Es algo que no podemos evadir cuando hablamos de la iglesia de Cristo. ¿Qué es la iglesia de Cristo? Obviamente dijimos, no es un lugar, no es un grupo, no es una denominación, etc. Entonces, ¿qué es? Tenemos que comenzar con el pueblo de Dios, el pueblo escogido de Dios. Y como dije, a algunos les molesta esto y muchos cristianos piensan que es un tema controversial, por eso debemos evitarlo, la elección. No. Estaba terminando un mensaje en otra iglesia, no aquí, en otro país. Terminé de predicar y obviamente mencioné algo de la elección de Dios, de los suyos. Y el pastor, terminando el servicio, me sacó aparte y me dijo, tenemos que tener mucho cuidado con el hipercalvinismo, me dice. Yo jamás mencioné el calvinismo. Simplemente hablé de la elección en la Escritura y de la predestinación, tal vez. Calvino no inventó la elección. La elección está en la palabra de Dios. Y como dijo Evis Carballosa, hace unas semanas estuve con él predicando allí en México, ustedes recuerdan, si no queremos hablar de la elección, entonces tenemos que quitar tres cuartos de la Biblia porque está en toda la Escritura, tiene razón. La elección es una doctrina sumamente abundante en la Escritura y viene de Él, se encuentra revelada en la Escritura. La realidad es que la doctrina se enseña a través de toda la Biblia. Dios la reveló en su palabra. Y lo que Él revela no es para causar controversia. No es para debatir, sino es para que nos sometamos a lo que Él dice, aunque a veces no lo entendamos. Pero la elección se encuentra en toda la Escritura. La iglesia son los escogidos de Dios. Nótense que Dios lleva a cabo su propósito eterno a través de la elección. Dios comenzó a trabajar en la historia de la iglesia particularmente a través de un pueblo escogido de Dios. Su nombre es Israel. ¿Quién fue el primer judío, por decirlo así, técnicamente hablando? Abraham. ¿Quién fue llamado de Ur de los Caldeos, escogido por Dios para establecer el pueblo de Dios, el pueblo de Israel? Abraham tuvo dos hijos, uno se llamaba Isaac, quien fue escogido por Dios para continuar la línea del pueblo de Dios. Isaac tuvo dos hijos también, uno se llamaba Jacob y el otro, muy bueno, muy bien, están pasando la escuela dominical muy bien, Esaú. Y Dios escogió a Jacob y rechazó a Esaú. Pero qué interesante, noten lo que dice Pablo en Romanos 9 acerca de la elección. Dice el versículo 11 de Romanos 9, porque cuando aún los mellizos no habían nacido, refiriéndose a Jacob y a Esaú, no habían hecho nada ni bueno ni malo, pero esta frase me salta, me cautiva. Dice, para que el propósito de Dios, conforme a su elección, permaneciera no por las obras, sino por aquel que llama. El propósito de Dios, Él lo lleva a cabo en toda la historia, inclusive el pueblo de Dios, la iglesia, a través de la elección. Y noten que es por medio de la elección que el propósito de Dios permanece.
Y dice, no por obras. Si dependiera de las obras, si dependiera de nosotros, no podría permanecer. Porque todo lo que nosotros hacemos, lo comenzamos y tal vez lo dejamos a un lado, o comenzamos bien y nunca terminamos. Pero el propósito de Dios es eterno. Continúa diciendo el versículo 12, se le dijo a ella, el mayor servirá al menor, tal como está escrito, a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. Eso suena un poco... Uno se le para el pelo si no ha leído bien el pasaje, ¿no? Y dice, por supuesto, Pablo se adelanta al que va a argumentar y dice, ¿qué pues diremos entonces? ¿Que hay injusticia con Dios? Porque Él escoge uno y rechaza a otro. Dice Pablo, de ninguna manera. Porque Él dice a Moisés, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y tendré compasión de quien yo tenga compasión. ¡Wow! O sea que si no fuera por la misericordia y compasión de Dios, ninguno de nosotros perteneceríamos a Él. Así que no depende del que quiere, dice el versículo 16, ni del que corre, o sea, no es por voluntad humana ni por hacer cosas, sino de Dios, quien tiene misericordia. Noten eso. Bueno, alguno dirá, bueno, pero Henry, eso se refiere a Jacob, se refiere en contraste a Esaú. Eso no se refiere a la iglesia. Si bajan la vista hacia el versículo 22, hablando de cómo Dios hace... Bueno, los versículos anteriores hablan del alfarero y cómo el alfarero hace lo que quiere con la masa, con la masa de tierra. Dice, ¿y qué si Dios, aún dispuesto a demostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia a vasos de ira preparados para destrucción? Él no los preparó, venían preparados ya. En contraste al versículo 23, lo hizo para dar a conocer las riquezas de su gloria sobre vasos de misericordia que de antemano Él preparó. ¿Quiénes son los vasos de misericordia? ¿Quiénes son? ¿Jacob? ¿Isaac? No solamente, porque dice Pablo el versículo que sigue, es decir, nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? ¿A quién se refiere Pablo? Nosotros, los creyentes, y continúa diciendo, nosotros a quienes también llamó, no solo de entre los judíos, sino también de entre los gentiles. O sea, Pablo está hablando de aquellos que el Señor llamó a salvación, nosotros. Dios escogió y lo hizo por pura misericordia y por pura decisión soberana de Él. Nosotros no tuvimos que ver con eso. Él lo hizo. Algunos dirán, bueno, pero eso suena injusto. Es lo que Pablo dice ahí. ¿Hay injusticia con Dios porque Él hace eso? ¿Vamos a decirle, tú eres injusto porque escoges a algunos y pasas por alto a otros? No, imposible de acusar a Dios de ser injusto. Pero es una realidad. Y es una bendición saber que la iglesia es las personas que Él ha escogido y redimido para dar a su Hijo para que Él muriera por ellos y dé vida eterna. Nosotros, qué bendición saber, no controversia, qué bendición saber y descansar que el Señor escoge. Esa doctrina no es algo secundario en la Biblia, se encuentra a través de toda la Escritura. Realmente no podemos entender la iglesia o a la iglesia a menos que entendamos que la iglesia es el número de los redimidos que Dios escogió soberanamente antes de la fundación del mundo. La doctrina de la elección, en resumen, es lo siguiente. Antes de que Dios creara este mundo y todo lo que en él existe, Él escogió de antemano cierto número de personas para que le pertenecieran a Él para siempre. Henry, no lo entiendo. Dios no te pide que lo entiendas. Dios te dice, esto es lo que yo revelo, lo aceptamos, nos sometemos a ello, decimos amén y dice, Señor, no puedo entender todo acerca de ti, pero gracias, Señor, porque esta es tu revelación. La Escritura es absolutamente clara en cuanto a esto. En Mateo 16, creo que José mencionó esto durante los anuncios, el Señor hace esta declaración extraordinaria. Edificaré mi iglesia
y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. El versículo 18. Esta es una afirmación absoluta y cierta. Cristo declara que Él edificaría no simplemente la iglesia, sino mi iglesia. Mi iglesia. La congregación de sus redimidos. Aquellos que el Padre le dio de antemano para que diera vida eterna. Que es lo que veremos en el capítulo 17. Lo vemos en el capítulo 6 de Juan también. Todos los que el Padre me da, vendrán a mí. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, yo les doy vida eterna, no perecerán jamás. Mi Padre que me las dio, mayor que todos es. Ven, las ovejas son los escogidos, los que el Padre dio de antemano para que su Hijo muriera por ellos y los redimiera. Y dice acá que su iglesia no puede ser destruida. Jamás será. Este es un lenguaje invencible en Mateo 16. Es semejante, por ejemplo, a lo que Isaías nos dice cuando Dios habla de su poder absoluto en el capítulo 46 de Isaías, cuando dice, yo soy Dios y no hay otro, yo soy Dios y no hay ninguno como yo, versículo 10, que declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho. Yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. Los propósitos de Dios para los suyos no pueden ser frustrados. Dependen de Él. Lo que Dios se propone, Él lleva a cabo. Es imposible que sus propósitos sean frustrados de alguna manera. Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia, este grupo de individuos, de redimidos de la humanidad que mi Padre me dio, y nada ni nadie podrá destruirles. Qué precioso saber eso. Que si soy un hijo de Dios, genuinamente redimido, pertenezco a Él, pertenezco a Cristo, pertenezco a su iglesia, y nada ni nadie me podrá separar de Él. Noten lo que dice Pablo en Tito 1:1. Es como un microcosmo, por decirlo así, del plan eterno de la redención. Tito 1:1. Pablo le dice a este siervo de Dios, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios. Noten, está hablando de los escogidos de Dios. Y al pleno conocimiento de la verdad que es según la piedad. Noten que Pablo acá resume su ministerio en un sentido. Él dice, primero fui llamado a predicar el evangelio para que los escogidos de Dios escuchen y crean. Esta es la fe de los escogidos que aquí se menciona. Además he sido llamado a enseñar para que estos conozcan la verdad, la cual los lleva a una vida piadosa. El evangelio es la proclamación de la verdad de Dios que lleva salvación de los escogidos y su santificación por medio, Pablo dice, del pleno conocimiento de la verdad. Noten que nadie puede llegar al evangelio, nadie puede llegar a salvación sin la verdad revelada en la Escritura. Nadie puede ser edificado, santificado sin la verdad. Es imposible. O sea que si hay una iglesia de muchas personas donde no se enseña el evangelio de verdad, trazar la palabra de verdad, como dice Pablo en 2 Timoteo 2:15. Si no existe eso, y no existe una exposición continua, enseñanza de la enseñanza de los apóstoles, o sea, la revelación escrita, si no hay una enseñanza continua de la palabra de Dios, póngale la firma. Ahí hay un grupo de personas que ni son creyentes, tal vez alguno que otro lo será, y un grupo de personas que no conocen, que no están creciendo en el Señor, no son edificados. En otras palabras, es imposible, según el Nuevo Testamento, ser parte de la iglesia sin haber recibido la enseñanza del Evangelio y sin haber, obviamente, recibido la instrucción que lleva a la piedad, que es por medio de la cual somos santificados, como veremos en un segundo. La predicación lleva o produce salvación de los escogidos y santificación, y obviamente finalmente culmina en glorificación. Aquí vemos el versículo 2, con la esperanza de vida eterna, dice Pablo. Este es el plan de Dios en la salvación. Y continúa diciendo, la cual Dios, que no miente, prometió desde los tiempos eternos. Noten que Pablo nos dice que la salvación, el plan de redención de Dios, no es un accidente.
no es temporal, sino el resultado del propósito de Dios desde la eternidad. Dice los tiempos eternos, literalmente dice ahí, antes que el tiempo comenzara. Antes que el tiempo comenzara, Dios escogió a muchos de entre los seres humanos a través de las épocas para que escucharan el Evangelio, creyeran el Evangelio y sean santificados en la verdad de tal manera que ellos vivieran para siempre en su presencia en gloria. Imagínense eso. Si tú eres hijo de Dios, hija de Dios, no es casualidad. Tú fuiste incorporado por Dios, escogido por Dios antes de la fundación del mundo, incluido en la iglesia, incluido en su propósito, que culmina, por supuesto, en una gloria eterna con Cristo, de lo cual también cantamos. Noten lo que Pablo le dice en 2 Timoteo, a Timoteo otra vez, en el versículo 9. Bueno, el anterior dice el Evangelio según el poder de Dios, y el versículo 9 dice, 2 Timoteo 1, 9, quienes nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. Otra vez, Pablo reitera lo mismo. No es casualidad, no es un accidente, no es temporal. La redención, si somos hijos de Dios, somos incorporados en su plan y propósito eterno en la iglesia desde antes de la fundación del mundo. Desde la eternidad Dios se propuso hacer esto. Él determinó que salvaría, santificaría y glorificaría a un grupo de personas y lo haría conforme a su propósito y gracia en Cristo Jesús, no según obras, no según obras. Otra vez, Romanos 8. Muy conocido este pasaje. Romanos 8, 28 dice, sabemos que a los que a Dios aman, todas las cosas ayudan para bien, es decir, a aquellos conforme a qué, a su propósito fueron llamados. ¿En qué consiste su propósito? ¿Qué es su propósito? ¿Qué es el propósito eterno de Dios? Versículo 29 continúa diciendo Pablo, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, estos también llamó, a los que llamó, estos también justificó, a los que justificó, a esos también glorificó. Ese es el propósito de Dios para su iglesia, que termine con Él en gloria, y veremos eso en un segundo. Otra vez, Pablo en Efesios 1 nos dice, según nos escogió en Él, en Cristo Jesús, desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor nos predestinó para adopción como hijos, para sí, mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad. Noten eso, el beneplácito de su voluntad no tuvo nada que ver con nosotros, fue su voluntad. El versículo que sigue nos dice, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. La razón es para que la gracia, su gracia sea exaltada, no que nosotros tengamos ninguna exaltación. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie ¿qué? Se exalte, se gloríe. Dios jamás va a compartir su gloria con nadie. La gloria es de Él, en todo aspecto de la salvación. Desde antes de la fundación del mundo hasta la gloria futura. Todo es de Él. La única manera de demostrar su gracia y misericordia a los hombres es hacerlo en un contexto y a personas que no pueden hacer nada en cuanto a su situación de condenación eterna. La paga del pecado es muerte. Todo lo que el ser humano merece es muerte eterna. Y si Dios no interviniera, en primer lugar, escogiéndonos de antes de la fundación del mundo y salvándonos hoy, todo ser humano terminaría en el lugar que merece, que es separación eterna de Dios. Ya que ninguno de nosotros, nada, ninguno, podía cambiar nuestra condición de condenación eterna. Dios tuvo que escoger, Dios tuvo que salvar. Entonces, si tú eres cristiano es porque Dios intervino en tu vida y te escogió para salvación. La iglesia es la congregación
de los escogidos de Dios. Por eso una y otra vez en el Nuevo Testamento, los creyentes, los hijos de Dios son llamados escogidos de Dios, escogidos de Dios. Allá en la oración de Jesús, en el capítulo 17 de Juan, el Evangelio según San Juan, ¿ustedes recuerdan? En el versículo 1 y 2, el Señor comienza su oración a favor de los suyos de esta manera. Juan 17, 1. Estas cosas habló Jesús. Y levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, noten que el Señor tiene poder, potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna, ¿a quiénes? ¿A toda carne? No, a todos los que le diste. La iglesia, entonces, una vez más, es el grupo de personas que Dios ha escogido y ha dado a su Hijo para que Él les dé vida eterna. Entonces, si queremos entender a la iglesia o el concepto de la iglesia en el Nuevo Testamento, tenemos que comenzar donde el Nuevo Testamento comienza, con la elección de Dios. La iglesia es el grupo de los redimidos, los escogidos de Dios. Por eso una y otra vez, hermanos, todo el Nuevo Testamento nos habla acerca de nosotros, los hijos de Dios, como los escogidos de Dios. Esto no es para controversia, esto no es para debatir, es para simplemente decir: Señor, no entiendo todo esto, no entiendo por qué, pero me someto y te agradezco, te alabo, porque soy tu hijo, porque fui escogido en Cristo Jesús. En segundo lugar, podríamos hablar más al respecto, pero tenemos que continuar. En segundo lugar, no podemos entender la iglesia si no entendemos nuestra doctrina de unión a Cristo, unidos a Cristo. Aquellos que estamos en Cristo. Una y otra vez Pablo habla de aquellos que están en Cristo, unidos a Cristo. Aquellos que han sido identificados con el Hijo de Dios, Jesucristo. Estamos unidos al Señor Jesucristo. Pablo lo describe, por ejemplo, en Gálatas 2:20, cuando él dice: con Cristo he sido crucificado, y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo está consciente de que él está unido a Cristo Jesús, unido en su muerte, unido en su resurrección, que es justamente lo que Pablo enseña. En Romanos 6, veremos en un instante. Pero estamos como hijos de Dios, como iglesia del Señor Jesucristo, estamos unidos a Cristo por medio del bautismo del Espíritu Santo. Noten lo que Pablo nos dice en 1 Corintios capítulo 12. 1 Corintios 12, Pablo está instruyendo a la iglesia, el cuerpo de Cristo en Corinto, y dice el versículo 13: pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, que es la iglesia, el cuerpo de Cristo. Ya sea judíos o griegos, ya esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Noten que fuimos identificados con Cristo, incorporados en su cuerpo, en su iglesia, por medio del bautismo del Espíritu Santo. A ese bautismo se refiere Romanos 6, cuando dice Pablo, hace la pregunta en Romanos 6:1. ¿Qué pues diremos? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O que no sabéis que los que hemos sido bautizados en Cristo, noten esto, los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Ese es el bautismo al cual se refiere Pablo, el bautismo del Espíritu Santo, por el cual fuimos incorporados en Cristo Jesús. Fuimos identificados con Cristo Jesús en su muerte y en su resurrección. Por eso Pablo dice, hemos muerto con Cristo y hemos resucitado a vida nueva. De eso también nos habla Pablo en el capítulo 2 de Efesios. Ustedes recuerdan cuando Pablo nos dice en Efesios 2 que, versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia,
por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Esa es la vida nueva que habla Romanos 6. Por gracia habéis sido salvados, y con Él nos resucitó, y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Estamos en Cristo Jesús. Mi relación al pecado ha terminado, hemos muerto con Él, hemos resucitado a nueva vida, nuestro viejo hombre fue crucificado. Esta es mi nueva posición en Cristo. Por lo tanto, dice Pablo en el versículo 11, por tanto, consideraos vosotros muertos al pecado, pero vivos para con Dios en Cristo Jesús. Esa es nuestra identificación. Estamos en Cristo Jesús. 125 veces el apóstol Pablo utiliza esa expresión en sus epístolas. En Cristo, en el amado, en Él o algo similar. Esa es nuestra identificación. Antes estábamos en Adán, en el pecado y todo lo que esto conlleva, que es condenación eterna, separación eterna de Dios. Ahora estamos en Cristo Jesús y todo lo que esto implica. Vida nueva. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús y ni habrá separación jamás para aquellos que estamos en Él. Qué preciosa bendición es estar en Cristo. No solamente que ese es el único beneficio, sino que hay otra bendición que incluye o se incorpora en esta realidad de estar en Cristo. Y es la siguiente. En la muerte de Cristo, mis pecados, tus pecados, fueron pagados por Él y recibimos su justicia. Noten lo que dice 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Noten que Cristo fue hecho pecado por nosotros. En otras palabras, murió en esa cruz pagando por los pecados que nosotros habíamos hecho. Y en lugar de eso recibimos la justicia a nuestra cuenta. Hemos sido declarados justos, no por justicia de buenas obras nuestras, sino por la justicia de Cristo. Y esa justicia de Cristo fue transferida a nuestra cuenta. Noten el tremendo cambio. Cristo lleva nuestros pecados y nosotros recibimos su justicia. Y esto es lo que sucede en la cruz. Dios trata a su Hijo como si Él hubiera vivido mi vida de pecado y me trata a mí como si yo hubiera vivido la vida de Cristo. ¿Noten eso? Él lleva mis pecados y yo en trueque, en cambio, recibo su justicia. Por eso Pablo dice, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Cuando Dios te mira a ti, hijo o hija de Dios, Dios no te mira a ti en tu experiencia cotidiana hoy. Él te ve en Cristo Jesús, te ve en su justicia. Por eso no hay separación de Él. Somos justos, no por nuestra justicia propia, sino que somos justos por virtud de estar en Cristo Jesús. Eso es estar en Cristo. Esa es la identificación que Pablo continuamente llama a través de sus epístolas, estar en Cristo. No estamos identificados, como dije, con una denominación, con una organización, un estilo de ministerio particular o a un Grace Community Church. Esa no es nuestra identificación. Nuestra identificación es en Cristo Jesús. Somos parte de su iglesia, su cuerpo. La iglesia no es un grupo de individuos sueltos, sino que es un grupo de personas redimidas en quienes Cristo vive y están espiritualmente unidas o unidos a Él. No podemos separar a la iglesia de Cristo Jesús. Somos su cuerpo. Por eso cuando manifestamos prácticamente el amor de Cristo a otros, lo que estamos haciendo es tratando a otros como realmente estamos tratando a Cristo. Y deberíamos pensar en ellos como que estamos tratando a parte del cuerpo de Cristo. Cada uno de ustedes que son redimidos, y yo inclusive, estamos en Cristo Jesús, somos parte de su cuerpo. De la manera que tú me tratas a mí es como tú tratas a Cristo. Y de la manera como yo te trato a ti es como yo estoy tratando a Cristo también. Somos su cuerpo, somos parte de Él. No solamente debemos entender, si queremos entender a la iglesia, debemos entender la doctrina de la elección, sino que debemos entender
la doctrina de identificación, nuestra unión con Cristo. Y en tercer lugar, debemos entender la doctrina de la santificación. Santificación. Una y otra vez el Nuevo Testamento habla de la iglesia como los santos. Sabemos eso, lo hemos enseñado en varias ocasiones. Por ejemplo, Pablo se dirige a los creyentes en Corinto y les dice a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús, y después les llama santos con todos los que en cualquier parte invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y Señor nuestro. Somos santos. ¿Santos en qué sentido? Hemos sido separados del mundo por Dios para su servicio, esa es nuestra posición, y ahora estamos en Cristo Jesús, y Él nos considera santos en Él, por virtud de estar en Cristo Jesús. El objetivo de la iglesia entonces, como Pedro dice en 1 Pedro 2:9, es sed santos ahora en práctica, así como yo soy santo. Ya somos santos, no que andamos ahí con una cara así y una aureola en la cabeza, sino que somos santos porque Dios nos hizo santos en Cristo y ahora debemos vivir santamente. Por eso también Pedro habla de la iglesia como pueblo santo, escogido de Dios, nación santa, Él nos llama. Entonces, sed santos, dice el Señor, porque yo soy santo. Lo que sois en posición, ahora hacerlo o llevarlo a la práctica, vivir como santos. La iglesia se debe distinguir por ser santa, santificados y santo en práctica también, en contraste a lo que el mundo es. El propósito, por ejemplo, de la congregación de los hijos de Dios no es crear un ambiente donde la gente del mundo se sienta en casa. No, porque somos distintos. El objetivo de la iglesia es la santidad, la purificación, la separación del mundo, lo cual es foráneo a la gente de afuera. Distinto. Por ejemplo, Pablo hace esta pregunta a los corintios. ¿Qué comunión existe entre las tinieblas y la luz? Ahí está, versículo 15. ¿O qué armonía existe entre Cristo o Belial? ¿O qué tenemos en común qué tiene en común un creyente con un incrédulo? ¿O qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque nosotros, dice Pablo, somos el templo de Dios vivo, como Dios dijo, habitaré en ellos y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por tanto, salid de en medio de ellos, apartados, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré a vosotros como Padre. Y vosotros seréis para mí hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Noten eso. Somos santos, por lo tanto debemos vivir en santidad. El Señor está entre nosotros, somos el templo de Dios en cuerpo. Él está en medio nuestro. ¿Cómo es que vamos a vivir como el resto del mundo? Es imposible de concebir. La idea de purificación es obvia. La realidad de ser separados del mundo se resalta en todo el Nuevo Testamento. Y en el versículo que sigue, 7:1, dice Pablo, por tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. La iglesia debe distinguirse entonces por ser santa en el sentido de ser apartada del mundo y todo lo que el mundo ofrece y contamina. Eso es la iglesia. Eso es la iglesia. En cuarto lugar, otra doctrina esencial para entender la iglesia es la doctrina de la revelación de Dios en la Escritura. La doctrina de la revelación de Dios en la Escritura. ¿Qué quiero decir con eso? Con lo que dijimos al principio. La Escritura determina todo lo que hacemos como iglesia. Dios revela su voluntad por medio de su palabra. Y sabemos que su palabra es esta. Toda Escritura es inspirada por Dios. Toda Escritura. Por lo tanto, útil. Pedro dice lo mismo de otra manera. En 2 de Pedro 1:21, ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. El enfoque central de la iglesia es la exposición de la palabra de Dios. La iglesia debe distinguirse por estar comprometida con la palabra de Dios.
entender, explicar y aplicar la Escritura, la verdad de Dios revelada en su palabra. La iglesia existe, dice Pablo, ¿se acuerdan? 1 Timoteo 3:15, para ser columna y sostén de ¿qué? De la verdad. Si la iglesia, una iglesia local no hace eso, se ha olvidado de la razón por la cual existe. Estamos aquí en esta tierra para ser columna y sostén de la verdad de Dios. Entonces, cuando usted viene a la iglesia, lo que usted debe escuchar es la palabra de Dios. Cuando usted viene a esta congregación, tanto en inglés como en español, ninguno de los predicadores de esta congregación estamos dando nuestra propia opinión. ¿Me entienden? Tú no necesitas mi opinión. Más, tú no quieres mi opinión, especialmente en áreas políticas. Pero en cuanto a la palabra de Dios, yo no te estoy dando opiniones. Yo te estoy dando lo que Dios dice en su palabra. No estamos aquí para dar opiniones humanas. El púlpito no existe para opiniones, para anécdotas, para historietas. Pablo le dice claramente a Timoteo, tú, Timoteo, tú, pastor, tú, siervo de Dios, predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Cuando cae bien, cuando cae mal, pero no te desvías. Tú predica la palabra, redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Esa es la función de todo siervo de Dios que se para en un púlpito de una iglesia cristiana. A veces la predicación es positiva, a veces instruye, a veces exhorta, otras veces es negativa, redarguye, confronta. Pero nuestra posición aquí, sea el que sea quien predique en este púlpito, o en el púlpito allá del otro lado, o en cualquier lugar donde se abre la palabra de Dios en esta iglesia, es trazar con precisión la palabra de verdad. Eso es lo que hacemos. Exhorta, dice Pablo, reprende con mucha autoridad y que nadie te menosprecie. La predicación de la palabra es el único método que Dios ha escogido y establecido para predicar el evangelio, instruir a los santos. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, la palabra de Cristo. Dice Pablo en el versículo 14 de Romanos 10, ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no han oído o no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Quién les predique? Esa es la razón por la cual ustedes no vienen a esta iglesia a ver una presentación de multimedia o dramas o cosas inventadas, gran servicio de luces y sonidos y como que fuera un cabaret. No que estaba en un cabaret, he visto películas de lo que es un cabaret. Lo que hacemos aquí es predicar la palabra, sin bombos ni platillos. Es la predicación de la palabra de Dios por medio de un hombre de Dios que Dios utiliza para traer su verdad a los que escuchan. Las almas se convierten, los santos son edificados. Y finalmente, con esto ya estamos aterrizando este avión. Número 5, para entender la iglesia tenemos que entender la doctrina de la glorificación. Claramente lo hemos leído, lo hemos visto. A los que de antemano conoció, dice Romanos 8, a estos también predestinó para ser conformes a la imagen de su Hijo. A los que predestinó, estos también llamó. A los que llamó, estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. La iglesia termina en gloria. La iglesia termina en gloria. Noten que la gloria es algo futuro y sin embargo está expresada en este pasaje como si ya hubiera sucedido. La gloria es tan segura, tan cierta con Dios, que nos dice que todos sus escogidos ya han sido glorificados desde la perspectiva divina. Ninguno de los que fueron conocidos, predestinados, llamados y justificados dejó de ser glorificado. Eso no puede suceder. La gloria ha sido prometida, nos espera en el futuro y sin embargo es cierta, porque Dios dice que Él nos glorificó. Estoy mirando el tiempo. Bueno,
No hay concepto en el Nuevo Testamento que enseñe que algunos en la iglesia terminan fuera de la gloria. O sea, que algunos pierden su salvación. Todo aquel que el Señor conoció de antemano, predestinó a ser conforme a la imagen de su Hijo, llamó, justificó, todos, cada uno de ellos terminan en gloria eterna con Él. ¿Cuándo va a suceder eso? ¿Cuándo es que estaremos en gloria? Bueno, noten cómo Pedro lo expresa. Mas al Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione y afirme y fortalezca y establezca. Pero la pregunta es, ¿cuándo, Henry? 1 Juan 3 contesta esto. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, Jesucristo, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Por eso Pablo puede decirle a los colosenses, poned la mira en las cosas de arriba. Te digo a ti, hermano en Cristo, poned la mira en las cosas de arriba, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Noten esto, versículo 4, cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestada, entonces, dice Pablo, vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Cuando Cristo venga por su iglesia, ahí es cuando experimentaremos finalmente la gloria eterna final con Él. La salvación incluye cada uno de estos pasos. La salvación siempre culmina en gloria. Entonces, no es una salvación temporal, sino es una salvación eterna, es segura. Eso es lo que enseña el Nuevo Testamento. Bueno, básicamente hoy quisimos cubrir algunas de las realidades que definen la iglesia. Esta es la teología de la iglesia en el Nuevo Testamento. Estas son realidades a las que estamos comprometidos como congregación en esta iglesia, tanto en inglés como en español. Ahora hacemos la pregunta, ¿por qué debo pertenecer o integrarme a una iglesia local? Esa pregunta la contestaremos la próxima vez. Pero hoy simplemente establecimos bases doctrinales, bases teológicas de lo que es la iglesia y cómo debe funcionar. El compromiso con una iglesia bíblica no es una opción para un cristiano, sino que, como vamos a observar, es un deber claramente enseñado en la Escritura. Somos parte del cuerpo de Cristo. Nos debemos mutuamente. Si somos obedientes a Cristo, seremos obedientes a hacer lo que debemos ser en el contexto del cuerpo de Cristo, la iglesia, edificándonos unos a otros. A menudo hablamos de llamarnos al amor y a las buenas obras. Bueno, eso es lo que hacemos como cuerpo de Cristo, como hijos de Dios. Esta tarde tendremos el privilegio de observar a muchos de nuestros hermanos haciendo justamente eso, compartiendo con otros el amor de Cristo y demostrando a otros creyentes qué significa y cómo funciona la iglesia del Señor en un contexto de una iglesia local. Vamos a orar para terminar esta mañana. Padre Celestial, te damos gracias una vez más por la instrucción de tu palabra en cuanto a lo que es la iglesia. Señor, gracias porque la iglesia es tu concepto, es tu idea, no es un invento de hombres. Gracias te damos, Señor, porque en la medida que nos apegamos, entendemos y aplicamos y obedecemos tu palabra en cuanto a lo que es la iglesia, tú bendices a tu iglesia. Gracias, Padre. En esta mañana invocamos tu presencia, tu bendición sobre cada persona aquí en este lugar. Señor, y tus hijos que estamos aquí, te pedimos que nos edifiques, nos continúes trabajando en nosotros, haciéndonos cada día más conformes a la imagen de Cristo Jesús, quien es la cabeza de la iglesia. Señor, y si hay alguna persona en este lugar hoy, o a través de los medios de comunicación, a través del internet, que no conoce a Cristo Jesús, utiliza tu palabra por medio de tu Espíritu para tocar ese corazón y tráelo, Señor, a tu iglesia, a formar parte de lo que es estar en Cristo Jesús. Gracias te damos, Señor, porque esa es tu obra, tu llamado. Nosotros simplemente declaramos tu verdad. Padre, pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén.